buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 3. Pequeños problemas. Me recompuse, mis ojos recorriendo la escena. La tienda destrozada, los escombros esparcidos, y translúcido, ahora una masa invisible e inerte, tirado en el suelo. Me volteé, mi mirada encontrándose primero con la de Butcher, quien me observaba con una mezcla de sorpresa genuina y una astucia que no pasaba desapercibida para mis 6 ojos. A su lado, Hughie estaba simplemente aturdido, su boca abierta en un pequeño O de asombro. Su expresión era de puro shock, como si hubiera visto un fantasma, o algo mucho peor que un fantasma invisible recién noqueado. Era un momento pintoresco, la verdad. Sin pensarlo 2 veces, y con una fluidez que me sorprendió incluso a mí, me agaché y levanté a translúcido inconsciente. No pesaba nada en mis brazos, su cuerpo invisible no presentaba resistencia. Lo cargué como si fuera un saco de patatas, con una mano en su espalda y la otra bajo sus rodillas, su forma fantasmal apenas perceptible. La facilidad con la que lo hice debió ser impactante para ellos. ¿Qué carajo, eres un súper? La voz de Butcher salió, ronca, su sorpresa evidente. Sus ojos me escrutaban, buscando algo, una señal, una explicación. ¿Y por qué nos ayudaste? Pensé que eras como ellos. Su tono era una mezcla de desconfianza y una pizca de curiosidad que no pudo ocultar. Se había esperado otra cosa, un enfrentamiento, no una intervención tan decisiva y, para él, aparentemente desinteresada. Una sonrisa arrogante, una que ya empezaba a sentirse como una parte natural de mí, se dibujó en mis labios. Me gustaba esta nueva confianza, esta nueva forma de interactuar con el mundo, donde mi poder lo respaldaba todo. Respondí, moviendo ligeramente a translúcido en mis brazos para ajustarlo, como si fuera una mera carga. Soy algo mejor. No me compares con eso. Mi tono era despreocupado, casi de burla. La idea de ser catalogado como un simple súper me parecía un insulto. Yo era Satoru Gojo, o al menos, tenía sus habilidades. Y eso era una liga completamente diferente. Para mí, ellos eran simples hormigas con algunas habilidades trucadas. La mirada de Butcher se estrechó, una mezcla de irritación y una curiosidad que no pudo disimular. Hughie, por su parte, seguía en su estado de estupor. No le presté mucha atención, la verdad. Él era un espectador en su propia tragedia, y yo, el nuevo actor principal que había irrumpido en escena. Bien, el coche está afuera, dijo Butcher, señalando con la cabeza hacia la calle. Hay que moverlo antes de que lleguen más. Su voz recuperó algo de su brusquedad habitual, volviendo al modo líder de la operación. Salimos de la tienda destrozada, el olor a metal quemado y polvo aún persistente en el aire. El coche de Butcher, viejo y destartalado, estaba aparcado cerca. Con un movimiento eficiente, metí a translúcido dentro del asiento trasero, ignorando cualquier objeción que pudieran tener. Él era mi presa, mi trofeo. Me di la vuelta y miré a Butcher directamente a los ojos. Mi sonrisa se amplió, convirtiéndose en una expresión de exigencia juguetona. Bien, mi buen hombre, acabas de ser testigo de mi inigualable proeza. Y sabes, el heroísmo, o lo que sea que haya sido esto, me da hambre. Mucha hambre. Hice una pausa dramática, disfrutando de su expresión de desconcierto. Así que, como pago por mi innegable servicio y mi valiosa ayuda en esta pequeña situación, te ordeno que vayas por hamburguesas. Y que sean muchas. Para mí solo, claro. No soy de los que comparten.
La cara de Butcher pasó de la sorpresa a una ligera incredulidad, luego a una mueca. ¿Hamburguesas? ¿Estás de broma? Acabamos de... Lo interrumpí con un gesto despreocupado de mi mano. Oh, vamos, un pequeño detalle para el gran Gojo Satoru, el ser más fuerte de este planeta. Me di una palmada en el pecho con una exageración teatral. Considera que es una tarifa por mi intervención divina. Y no te preocupes por el invisible que está atrás, no se va a escapar. No mientras yo esté aquí. Mi tono dejaba claro que no era una sugerencia, sino una orden. Una orden con una capa de arrogancia que era, en el fondo, mi forma de divertirme con la situación. Butcher soltó un resoplido, una mezcla de resignación y algo que podría haber sido diversión. Vale, maldita sea. Hamburguesas. Pero solo porque no tengo ganas de discutir con un maldito súper engreído. Se subió al coche y arrancó el motor, el viejo coche tosiendo antes de arrancar. Me subí al asiento trasero, al lado del inconsciente translúcido, que seguía siendo una mancha de aire distorsionada. El viaje fue corto, y la anticipación de la comida me distrajo del surrealismo de la situación. Cuando Butcher regresó con una bolsa enorme, el olor a carne asada y queso me hizo agua la boca. Sin ceremonias, abrí la bolsa y empecé a devorar las hamburguesas. Era un festín en el asiento trasero, cada bocado una explosión de sabor que contrastaba con la extraña normalidad de la situación. Comí con gusto, ignorando la mirada atónita de Ugie, que se había subido al asiento del copiloto, y los gruñidos de Butcher. El cansancio del día, sumado al torbellino de emociones y la repentina tranquilidad después de la adrenalina, empezó a hacer efecto. El calor de la comida, la comodidad relativa del asiento del coche, mis ojos se cerraron lentamente. El mundo de The Boys, sus peligros, sus héroes falsos, todo se desdibujó. Con el estómago lleno y el cerebro ligeramente nublado, me quedé dormido, dejando a Butcher y Ugie con su nueva carga invisible y sus propias reflexiones sobre el súper, o algo mejor, que acababa de irrumpir en sus vidas. El suave traqueteo del coche y el tenue zumbido del motor fueron lo último que sentí antes de sumergirme en un sueño sorprendentemente profundo. No hubo sueños, solo una oscuridad tranquila. Cuando desperté, la luz del día se filtraba por las ventanas, y el coche estaba detenido. El olor a algo metálico y a humedad impregnaba el aire, un aroma que me recordó el callejón donde había despertado. Abrí los ojos y me estiré, sintiendo un leve crujido en la espalda. Translúcido seguía ahí, inconsciente, pero ahora atado con unas cuerdas y amordazado. Butcher estaba fuera del coche, hablando con alguien. Ugie seguía a mi lado, mirándome con una mezcla de cautela y fascinación. Hemos llegado, Super, la voz de Butcher llegó amortiguada desde el exterior. Salté del coche con mi agilidad recién descubierta, el cuerpo sintiéndose fresco y listo para la acción. Oí un disturbio dentro del edificio. Voces alteradas, un choque de algo metálico. Mis 6 ojos lo detectaron. Energía moviéndose rápidamente, nerviosismo. Era el momento de mi gran entrada, al estilo Gojo. Caminé hacia la entrada con una teatralidad que no era forzada, sino una extensión natural de mi nueva personalidad. Abrí la puerta de golpe, y me paré en el umbral, con una sonrisa amplia y radiante. ¡Hola! Grité, mi voz resonando por la habitación. Soy Satoru Gojo, el más fuerte del mundo. Y he traído un regalito. Levanté un brazo en un gesto dramático, señalando el coche. Dentro, la escena era un caos controlado. Había un hombre con un bigote peculiar y una expresión de loco, al que reconocí como Frenchie. Tenía un arma en la mano, apuntando hacia un rincón. Al verme, su mirada se desvió, y por un instante, su enfoque se rompió. Mis 6 ojos detectaron la energía en su arma.
No quería violencia gratuita, solo una demostración. Con un movimiento rápido de mi mano, y una concentración mínima de mi técnica de atracción de azul, extendí la fuerza. No lo apunté a Frenchie, sino directamente al arma. La pistola se desprendió de su agarre con un chasquido metálico y voló directamente hacia mi palma. La atrapé en el aire con una facilidad asombrosa. Vaya, vaya. ¿Jugando con armas, eh? Dije, girando la pistola en mis dedos antes de devolverla a Frenchie con un movimiento suave pero firme. Su rostro estaba aturdido, una mezcla de sorpresa y algo parecido a respeto. Butcher y Yugi entraron, arrastrando a Translúcido, que seguía inconsciente. Él es el que lo noqueó, dijo Ugie, su voz todavía con un hilo de asombro. Es una maldita máquina, gruñó Butcher, mirando a Frenchie. Ahora, vamos a poner a nuestro amigo invisible a trabajar. Entre todos, más bien, ellos lo arrastraron, yo solo supervisé, llevamos a Translúcido a un cuarto oscuro y pequeño, una especie de celda improvisada. Lo metimos dentro, asegurando la puerta. El plan era mantenerlo prisionero, como en la serie, para obtener información. Me quedé en la puerta, observando la figura invisible de Translúcido en el suelo de la celda. Bien, pequeño invisible, murmuré, aunque sabía que no podía oírme. Espero que cooperes. No querrás ver lo que puede hacer el más fuerte del mundo cuando se aburre. Una vez que Translúcido estuvo asegurado, la tensión en el aire disminuyó. Butcher, Frenchie y Yugi comenzaron a hablar en voz baja sobre qué hacer a continuación, sobre cómo interrogarlo. Yo, por mi parte, empecé a sentirme aburrido. Extremadamente aburrido. El entrenamiento de anoche, la adrenalina del enfrentamiento, todo eso había sido emocionante. Pero la espera, la planificación burocrática, la lentitud de los demás, no era lo mío. Mi mente, que necesitaba estímulos constantes, ya estaba buscando algo más interesante que hacer. Miré a Ugie. Parecía un poco abrumado por todo, pero a la vez, había una chispa de determinación en sus ojos. Quizás, solo quizás, podría ser algo más que un espectador. Oye, chico de la tienda, le dije a Ugie, captando su atención. Esto es un fastidio. Demasiado lento para mi gusto. ¿Por qué no salimos a dar una vuelta? Necesito estirar las piernas y ver qué más ofrece esta ciudad. No era una pregunta, era una invitación. Una orden disfrazada de sugerencia. Ugie parpadeó, sorprendido. Miró a Butcher y a Frenchie, que lo miraban a él con curiosidad. ¿Estás seguro?, preguntó, con un tono de voz algo vacilante. Completamente, respondí con una sonrisa, cruzándome de brazos. A menos que quieras quedarte aquí viendo cómo este par intenta sacarle información a un tipo invisible. Te aseguro que será más divertido conmigo. Había un dejo de burla en mi voz, pero también una promesa tácita de aventura. Butcher soltó un gruñido, pero no dijo nada. Frenchie me miró con una expresión indescifrable, pero tampoco protestó. Era evidente que mi presencia los ponía un poco nerviosos, y eso me divertía. Ugie, después de un momento de deliberación, asintió. Vale. Supongo que sí. Salimos de la base improvisada de los Boys. La luz del sol de la tarde se sentía bien en mi piel. Caminamos por las calles, Ugie a mi lado, aún un poco torpe, mientras yo caminaba con una despreocupación que ocultaba mi constante escrutinio del entorno. Mis 6 ojos procesaban cada detalle, cada flujo de energía, cada posible amenaza o anomalía. Y entonces, lo sentí. Una perturbación en la ciudad, una energía súper, aunque menor. No era tan potente como Homelander, pero era detectable, y su intención era de conflicto. La dirección era clara. Me detuve en seco. Quédate aquí, le dije a Ugie, señalando un coche aparcado.
Tengo que ir a ver algo. No tardo. Antes de que pudiera protestar o preguntar, me teletransporté. Aparecí en un callejón estrecho, donde dos tipos forcejeaban. Uno de ellos, un super menor con una habilidad de generar pequeñas descargas eléctricas, estaba intentando robar a otro. No era un super de los 7, solo un Mindundi con poderes. Mi presencia, repentina e inesperada, los hizo detenerse. El super ladrón me miró con una expresión de desafío, sus dedos chispeando con electricidad. Vaya, dije, mi voz tranquila pero con una amenaza implícita. Así que aquí es donde los héroes se ganan la vida, ¿eh? El super intentó atacarme, lanzando una descarga. Fue patético. Sin siquiera activar el infinito, me moví con una velocidad tan extrema que el rayo pasó por donde yo había estado un microsegundo antes. Era casi una burla. Antes de que pudiera reaccionar, utilicé mi técnica de azul. No fue una explosión, sino una atracción enfocada. Lo atraje hacia mí con una fuerza invisible e irresistible, y una vez que estuvo a mi alcance, le lancé un puñetazo directo en la mandíbula. Fue un golpe seco y preciso, que lo noqueó al instante. Su cuerpo se desplomó al suelo, inconsciente. No había activado el infinito, solo el azul para moverlo y mi propia fuerza para noquearlo. Era una forma más eficiente y menos llamativa de lidiar con problemas menores. El otro hombre, el que estaba siendo robado, me miró con una mezcla de gratitud y miedo. Antes de que pudiera decir una palabra, me agaché, le registré los bolsillos al super inconsciente y le saqué todo el dinero que llevaba. Sin pruebas no hay crimen, murmuré para mí mismo con una sonrisa, deslizando el fajo de billetes en mi propio bolsillo. Era una lección que había aprendido de sobra en mi vida anterior. La percepción lo es todo. Y en este mundo, el dinero era poder. No era caridad, era una pequeña cuota por mi servicio. La verdad es que me divertía un poco siendo un antihéroe, o al menos, un antihéroe con mis propias reglas. Me fui del lugar y llegué, donde Ugie seguía esperando, ajeno a mi pequeña misión de robo y justicia callejera. Regresé al coche donde Ugie me esperaba, mi rostro impasible, como si no hubiera hecho nada. Abrió los ojos al verme aparecer de la nada, pero no preguntó. Era mejor así. El silencio era, a veces, una forma de complicidad. De vuelta en la base improvisada de los Boys, el ambiente era el mismo. Butcher seguía siendo Butcher, un huracán de planes y gruñidos. Frenchie seguía siendo el Frenchie de la serie, peculiar y excéntrico. Y Translúcido seguía en su celda. Traje la comida, anunció, sacando las hamburguesas que había comprado con el dinero del super ladrón. No eran las que había exigido a Butcher, pero eran igual de buenas. Repartí la comida a los chicos, lanzando una a Butcher, otra a Ugie y otra a Frenchie. Era mi forma de contribuir, y de paso, demostrar que no era un aprovechado total. Mientras comíamos, mis 6 ojos notaron a Frenchie. Estaba en un rincón, absorto en su propio mundo, haciendo algo con el prisionero enjaulado. No era translúcido, sino otra persona. Mis ojos pudieron ver los hilos de energía, las interacciones. Frenchie estaba experimentando con él, manipulando algo, intentando sacarle información o tal vez solo satisfaciendo su peculiar curiosidad. La escena me resultaba familiar. Este era el Frenchie que la serie había retratado, el genio loco de los inventos y las soluciones poco convencionales. Seguí la presencia de la energía del prisionero con mis 6 ojos, detectando cada cambio en su estado, cada reacción a los experimentos de Frenchie. Era fascinante, como ver un programa de televisión en vivo, pero con la capacidad de percibir las sutilezas invisibles. Me mantuve al margen, solo observando, analizando, y comiendo mi hamburguesa. El día transcurrió con la monotonía de la rutina.
Los gritos ocasionales del prisionero, los gruñidos de Butcher, los balbuceos de Hughie. Y la constante y peculiar actividad de Frenchie. A pesar de los acontecimientos de las últimas horas, una sensación de aburrimiento empezó a invadirme de nuevo. Había tenido mi dosis de acción, pero esto era tedioso. Mi mente, que siempre necesitaba estar en movimiento, procesando, aprendiendo, se sentía estancada. No podía quedarme atrapado en esta rutina, no ahora que tenía estos poderes. Necesitaba entrenar, explorar, entender. Harto de la rutina y del ambiente en la base, me levanté de golpe, interrumpiendo el monólogo de Frenchie sobre algún nuevo explosivo que estaba ideando. Me voy a entrenar, anuncié, sin mirar a nadie en particular. Necesito desahogarme un poco. No me esperen para cenar. No era una petición, era una declaración. Antes de que alguien pudiera protestar, salí de la base. Me dirigí de nuevo a la zona boscosa y deshabitada a las afueras de la ciudad, el lugar que ya había convertido en mi campo de entrenamiento personal. La luz del sol empezaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mi objetivo era el control del azul. Quería más. Quería que fuera tan preciso y potente como el de Gojo. Me paré frente a un árbol grande y viejo, con un tronco grueso y robusto. Este sería mi objetivo. Extendí mi mano, visualizando la atracción. Al principio, solo pequeñas ramas y hojas se movieron. No era suficiente. Concentré mi energía maldita, empujando los límites de mi control. El aire alrededor del árbol comenzó a distorsionarse. La corteza empezó a crujir, pequeñas piedras se levantaron del suelo. Quería que el azul no solo atrajera, sino que lo hiciera con una fuerza tan intensa que comprimiera el espacio, desgarrando la materia misma. Empujé y empujé, mi mente enfocada, mis 6 ojos viendo cada molécula temblar. El árbol empezó a ceder. Sus raíces se tensaron, el tronco crujió sonoramente. Podía sentir la fuerza de atracción, una energía que distorsionaba el espacio a mi alrededor. Era una sensación poderosa, casi adictiva. No lo destruí por completo, pero logré que se inclinara y que parte de su tronco se contrajera visiblemente, demostrando el poder del azul amplificado. Después de horas de entrenamiento, agotador pero satisfactorio, decidí darme un respiro. Ya era de noche, y las luces de la ciudad brillaban a la distancia, invitándome a explorarla bajo una nueva perspectiva. Mi energía se había repuesto, y sentía una ligereza en mi cuerpo. Empecé a dar una vuelta por la ciudad. Ya no era el mismo recorrido frenético de la mañana. Ahora era un paseo pausado, observando a la gente, las interacciones, los pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. Mis 6 ojos captaban las vibraciones de la gente, las pequeñas corrientes de energía que fluían por las calles. Podía ver las risas, las preocupaciones, las historias no contadas que se escondían detrás de cada rostro. Era una forma diferente de estar en el mundo, de ser parte de él, sin ser notado. Vi a parejas tomadas de la mano, a amigos riendo en un bar, a un músico callejero tocando una melodía melancólica. Era la vida, en su forma más pura y compleja. Me di cuenta de lo mucho que había extrañado este tipo de observaciones en mi vida anterior, donde mi mente siempre estaba en el siguiente análisis, en la siguiente tarea. El aire nocturno era fresco y me despejaba la mente. Después de varias horas deambulando por las calles, absorbiendo la atmósfera de la ciudad, decidí que era hora de volver a la base. Mis poderes se sentían más refinados, mi control más preciso. Había sido un buen entrenamiento. Al anochecer, volví a la casa, el olor a comida ya algo parecido a químicos mezclándose en el aire. Entré sin hacer ruido. Butcher estaba roncando en un sofá, y Hughie estaba dormido, acurrucado en una silla.
Frenchy estaba despierto, jugueteando con algunas herramientas y planos, la luz de una lámpara iluminando su rostro concentrado. Me acerqué a él. Ya estoy de vuelta, dije, mi voz tranquila. Frenchy levantó la vista, sus ojos cansados pero curiosos. Ah, el gran Super. ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Destruiste alguna montaña? Había un toque de burla en su voz, pero también una genuina intriga. Casi, respondí con una sonrisa, encogiéndome de hombros. Pero me aburrí de golpear árboles. Necesito más desafíos. Frenchy soltó una risita. Siempre el dramático. Mira, Rojo, sé que esto no es un hotel de 5 estrellas, pero tenemos espacio. ¿Necesitas un techo por ahora? Había una oferta genuina en su voz, una aceptación tácita de mi extraña presencia. Parecía que, a pesar de mi arrogancia y mis poderes, había logrado caerle bien, o al menos, no lo había irritado lo suficiente como para echarme. Acepto, dije. Un techo era un techo. Y estos tipos, a pesar de sus excentricidades, eran los que sabían lo que estaba pasando en este mundo. Era una buena base de operaciones por el momento. Frenchy me indicó un rincón donde había un viejo colchón. No es el Ritz, pero te servirá. Es más que suficiente, respondí. Con un bostezo, me dirigí al colchón. La verdad era que, a pesar de todos los rescates, las peleas, las demostraciones de poder y la emoción de haber llegado a este mundo, me acosté a dormir sintiéndome más aburrido que satisfecho. Era extraño. Había tenido un día lleno de acción, había usado mis poderes de maneras increíbles, había intercedido en el destino de algunos personajes clave. Y aún así, la chispa de la verdadera satisfacción, esa que solo llega con un desafío genuino, aún no había aparecido. Me cerré los ojos, con la certeza de que mañana, el aburrimiento tendría que terminar. Necesitaba algo más grande, algo que realmente pusiera a prueba al más fuerte del mundo. Fin de Cat 3. Sigamos, pero no te olvides de suscribirte y dar like. Este video, audio y portada es de Gokot02. Capítulo 4. Falso Dios. El sol mañanero se filtraba por las rendijas de la vieja base, pintando motas de polvo en el aire. Desperté con un sobresalto, no por un ruido fuerte, sino por un leve aturdimiento, una perturbación en el flujo de energía que mis 6 ojos ahora detectaban sin esfuerzo. Algo había cambiado. Me levanté del incómodo colchón, mi cuerpo sintiéndose extrañamente renovado a pesar de la escasa comodidad. Mis ojos se posaron en la escena. Uge estaba allí, frente a la celda improvisada, hablando con translúcido. Parecía una despedida. Ah, claro. Este era el momento. El punto de inflexión donde Uge, empujado por Butcher, dejaría escapar al super invisible. Mi presencia, mi intervención de anoche, no había alterado esto, solo quizás lo había acelerado un poco. Una sonrisa se formó en mis labios. Interesante. Me mantuve en la sombra, observando. La idea de intervenir ya había cruzado mi mente, pero una parte de mí, esa parte que disfrutaba el caos y la imprevisibilidad, quería ver cómo se desarrollaba la situación. Si las cosas salían mal, siempre podía entrar. Después de todo, yo era el más fuerte del mundo, ¿verdad? Vi a Uge dudar, su rostro un campo de batalla entre la moralidad y la lealtad a Butcher. Y luego, el momento crucial. Translúcido, confiado, salió de la celda, una silueta borrosa moviéndose hacia la libertad. Uge, con el corazón en un puño, lo iba a dejar ir. Pero entonces, la indecisión se disipó. El arrepentimiento, o quizás el recuerdo de Robin, se apoderó de él. Con un movimiento rápido y decisivo, Uge activó el explosivo. Un estruendo sordo y una ráfaga de aire caliente barrieron la habitación. Mis 6 ojos vieron la onda de choque, la fragmentación de la materia, la dispersión de la sangre.
Sin pensarlo, activé mi infinito alrededor de mi cuerpo. La barrera invisible se manifestó en una fracción de segundo, deteniendo la sangre y los escombros a centímetros de mi piel. Era como si una burbuja de perfección me protegiera del caos. Translúcido ya no existía. Solo una mancha rojiza y unos pocos restos esparcidos, ahora perfectamente visibles, eran lo que quedaba de él. Ugie se quedó en shock, temblando, el detonador aún en su mano. Me acerqué a él con pasos seguros, atravesando el aire que aún vibraba por la explosión. No había rastro de sangre en mí, ni un solo rasguño. «Hey, lo hiciste bien», le dije a Ugie, mi voz tranquila y firme, intentando transmitir un atisbo de calma en medio de su conmoción. Le di una palmada en el hombro, una palmada suave pero que le transmitió mi presencia. «Hiciste lo correcto». Mis 6 ojos habían detectado la vacilación en él, la lucha interna. Y al final, había elegido el camino difícil. Era una buena señal. «Ahora vuelvo», le dije, mi voz sonando con una ligereza que contrastaba con la seriedad del momento. Me di la vuelta y avancé hacia la salida. Sabía lo que venía ahora. La explosión de translúcido. La ausencia de un súper de los 7. Lo más probable era que Homelander ya estaría viniendo. Él lo sentiría, lo sabría. Y yo lo sabía. Era mi turno. Mi momento para un pequeño encuentro casual con el súper de Bout. Me fui del lugar, mis pasos resonando en el silencio de la calle. No había tiempo que perder. Homelander era rápido, y si iba a darle la bienvenida, quería hacerlo en mis propios términos. Necesitaba un lugar lo suficientemente lejos como para que mi disturbio no afectara a la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para que él lo detectara. Encontré un descampado a las afueras, un lugar perfecto, sin edificios ni personas a la vista. Levanté una mano, y con una concentración intensa, utilicé el azul para propulsarme. No era un vuelo elegante, pero me elevé del suelo, flotando unos metros sobre la tierra. Aún no dominaba el vuelo perfecto, pero la propulsión del azul me permitía moverme a velocidades impresionantes. Me alejé, dejando la ciudad atrás, pero siempre con mis 6 ojos escaneando el horizonte, esperando esa firma de energía inconfundible. Cuando estuve a una distancia que consideré prudente, pero lo suficientemente cerca para ser detectado por un súper con sentidos agudizados, me preparé. Era hora de la función. No era solo un entrenamiento, era una provocación. Una muy grande. «Vamos a ver qué tan súper eres», murmuré con una sonrisa de oreja a oreja. Concentré mi azul al máximo de atracción que podía ejercer. No lo utilicé para mover objetos, sino para crear una disrupción masiva en el espacio a mi alrededor. Era como si el aire mismo se retorciera, atrayendo todo hacia un punto invisible con una fuerza inmensa. Árboles cercanos se tambalearon, la tierra se agrietó, y un zumbido ensordecedor llenó el aire. Era un disturbio que no podía pasar desapercibido para nadie, y mucho menos para un tipo con el oído sobrehumano como Homelander. El sonido era como un grito cósmico, una señal para el súper que se creía Dios. Esperé, con las manos metidas en los bolsillos, mi postura relajada, casi indolente. Mis ojos, sin embargo, estaban en alerta máxima, mis 6 ojos escaneando el cielo, procesando cada milisegundo. La arrogancia era una fachada, pero la confianza en mis poderes era real. Mis ojos me advirtieron. Una figura se acercaba a máxima velocidad. Era él. La firma de energía, la estela que dejaba a su paso, era inconfundible. Lo vi, un borrón rubio y azul que se acercaba como un proyectil. Ya sé, pensé, mi sonrisa se amplió. Tal vez fui un poco imprudente, y tal vez sea fuerte, pero vamos, más que yo. No creo. Era un pensamiento audaz,
Quizás un poco peligroso, pero la verdad es que, desde que había despertado con estos poderes, la idea de un desafío real, de un oponente que pudiera ponerme a prueba, me emocionaba. Y entonces, lo tuve delante. Flotando a unos metros de mí, la figura imponente de Homelander, su expresión una mezcla de irritación y una curiosa impasibilidad. Sus ojos azules, tan diferentes a los míos, se clavaron en mí. Hola, Homelander, dije, mi voz tranquila, la sonrisa arrogante aún en mi rostro. La provocación era deliberada. Quería ver su reacción. Quería desestabilizarlo. Activé mi infinito, una burbuja imperceptible que me rodeaba. Ya estaba ahí, un velo que distorsionaba la realidad a mi alrededor, haciendo que cualquier cosa que se acercara a mí se ralentizara hasta el infinito. ¿Sabes? Empecé, mi voz cargada de un falso tono reflexivo. Yo pensaba que eras bueno. Hice una pausa dramática, observando cómo su expresión permanecía inmutable. Obviamente es una mentira, sigamos, pero veo que eres una mierda. Su rostro se tensó un poco, una ligera arruga apareció entre sus cejas. Mi sonrisa se amplió. Me encantaba esto. ¿Y sabes algo? Continué, mi voz bajando a un tono más confidencial, casi como un secreto. Tú eres la enfermedad y yo la cura. Lo miré directamente a los ojos, mis 6 ojos perforando los suyos. Era una declaración de guerra, una ofensa directa a su ego de Dios. Vi cómo su cara se arrugó, sus facciones endureciéndose con una mezcla de confusión y la incipiente furia que esperaba. Era perfecto. Yo soy el más fuerte, declaré, mi voz firme y resonante. Y si te arrodillas y pides clemencia por tus errores, tal vez, solo tal vez, te perdone. Mis palabras eran un desafío directo a su divinidad, una blasfemia para alguien que se consideraba por encima de todos. La cara de Homelander se arrugó aún más, una vena latiendo en su sien. La furia en sus ojos se encendió, una chispa que creció hasta convertirse en un incendio. Sin una palabra más, se lanzó hacia mí, a máxima velocidad. Era un borrón rubio y azul, un proyectil humano imparable. Yo solo lo esperé, mi sonrisa inalterable, mis manos todavía en los bolsillos. Sabía lo que pasaría. El infinito estaba activo. Justo a punto de darme un puñetazo, el borrón se detuvo. No hubo impacto. No hubo contacto. Se detuvo en el aire, a centímetros de mi rostro, su puño congelado en el espacio. El aire a su alrededor se distorsionaba ligeramente, como ondas de calor, pero era el infinito el que lo mantenía a raya, una barrera infranqueable. Mi sonrisa se tornó en una mueca de arrogancia. Vi cómo su rostro cambiaba de la furia a la incredulidad. Sus ojos se abrieron ligeramente, la comprensión de lo que estaba sucediendo, o más bien, de lo que no estaba sucediendo, se dibujó en sus facciones. Estaba perplejo. Él, el invencible, el intocable, había sido detenido por algo que no podía ver, ni comprender. No le di tiempo a recuperarse. Mi puño se imbuyó de energía maldita, una capa invisible de poder que lo reforzó. Con un movimiento rápido, lancé un puñetazo a su mandíbula. Fue un golpe contundente, y vi que lo aturdió, su cabeza se sacudió violentamente. Pero no lo dañó lo suficiente. Su piel de súper era demasiado resistente. Se recuperó casi al instante. Vaya, no está mal, pensé, aunque no lo dije en voz alta. Simplemente le tiré una patada lateral al abdomen, y en el mismo instante, utilizando mi azul, lo empujé, no lejos, pero lo suficiente como para desestabilizarlo. El ataque combinado lo descolocó. Intentó detenerse, sus músculos tensos, pero fue un ataque que no esperaba. Sus pies arrastraron por el suelo, y vi cómo sus ojos se abrían un poco más en un ligero asombro.
lo estaba dañando, o al menos, lo estaba desestabilizando. No era un golpe definitivo, pero era una molestia. Después de unos segundos, se recompuso, su expresión ahora de pura molestia. Me miró con una furia fría y calculadora. Sus ojos se encendieron, y lanzó sus rayitos directamente hacia mí. Mi infinito lo detuvo. Los haces de energía pura se detuvieron a centímetros de mi rostro, distorsionando el aire, pero sin tocarme. Observé algo crucial. El infinito iba bajando de poquito a poquito. No era inmediato, pero la presión de sus rayos láser era lo suficientemente intensa como para ejercer una minúscula, casi imperceptible, pero constante presión sobre mi barrera. La energía maldita de mi cuerpo se sintió ligeramente más activa, trabajando para mantener la distorsión. Vi cómo aumentó al máximo su potencia, sus ojos brillando con una intensidad cegadora. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. No sabría qué haría si esos rayitos me tocaban. No sabía si sobreviviría. Era un riesgo. Pero un riesgo que valía la pena. Una sonrisa arrogante, casi burlona, se dibujó en mis labios. A pesar del peligro, la emoción de estar en un verdadero desafío era embriagadora. Con el infinito aún manteniendo a raya sus rayos, utilicé mi azul para atraerlo. No lo hice con la fuerza suficiente para arrastrarlo por completo, solo un tirón brusco que lo desequilibró y lo hizo dar un paso hacia mí. Pudo detenerse, sus músculos tensos. Después de todo, es azul al 35%, pensé. ¿Qué mierda puedo hacer con eso si no es para un truco? Mi control era bueno, pero no el de un cojo experimentado que podía comprimir el espacio hasta el punto de la singularidad. Era un recordatorio de mis límites actuales. Utilizando el azul en mí, no para volar, sino para dar un empuje direccional masivo, fui hacia él. Me lancé con una velocidad increíble, mi cuerpo un borrón. Y así comenzó. Empezamos una pelea cuerpo a cuerpo. Él lanzaba puñetazos y patadas con una velocidad y una fuerza descomunales, cada golpe capaz de destrozar concreto. Pero yo tenía la superioridad gracias a mi infinito. Cada ataque se ralentizaba, se detenía, se volvía inofensivo antes de tocarme. Yo, en cambio, con mis puñetazos y patadas imbuidos en energía maldita, lograba conectarle golpes, no con una fuerza devastadora, pero sí lo suficiente como para hacerlo retroceder, desestabilizarlo, y sacarle pequeños jadeos de molestia. Era una danza de poder y esquiva. Él frustrado, yo burlón. Mis 6 ojos leían cada uno de sus movimientos antes de que los hiciera, cada intención, cada músculo que se tensaba. Anticipaba sus ataques con una precisión milimétrica, moviéndome o activando mi infinito en el momento exacto. Lo golpeaba en la cara, en el pecho, en las piernas. No lo estaba dañando seriamente, pero lo estaba humillando. Su cara, que al principio era de furia, ahora mostraba una mezcla de incredulidad y una creciente desesperación. Vi cómo, después de un tiempo, su arrogancia se desvanecía. Él estaba cayendo, no en el sentido de ser derrotado, sino en el de perder la compostura, la superioridad que siempre había proyectado. Su respiración se volvió más pesada, sus movimientos un poco menos precisos. De repente, se alejó rápido, rompiendo el combate cuerpo a cuerpo. Dio un salto hacia atrás, su rostro una máscara de furia y frustración. Él, el invencible, estaba siendo jugado. Yo solo sonreí, una sonrisa victoriosa. Vaya, ¿ya te cansaste, pequeño dios? Me burlé de él, mi voz clara y resonante en el aire. Quería ver hasta dónde podía empujarlo. Vi cómo su cara se arrugó más, la furia distorsionando sus facciones perfectas. Era una imagen deliciosa. Y mientras que yo iba a correr hacia él, listo para continuar la lección, vi cómo se fue volando. No fue una retirada digna, fue una huida.
Voló hacia el cielo, un punto que se alejaba rápidamente. Mientras volaba, y mientras aún estaba relativamente cerca, se me ocurrió algo. Una pequeña bromita. Un último regalito para el héroe. Concentré mi azul una vez más. No con una fuerza masiva para atraerlo por completo, sino con una atracción focalizada y extremadamente precisa. Apunté directamente a su ropa, específicamente a la zona del culo. Quería que la presión del azul, la distorsión del espacio, arrancara la tela. Y lo logré. En un instante, mientras se alejaba, vi como un pedazo de su traje se desgarraba y caía, dejando su trasero parcialmente descubierto a la vista. Era una visión ridícula. Me reí, una carcajada sonora que resonó en el descampado. No era para tanto, no era un ataque que le causara daño, pero la humillación pública, aunque solo fuera para mí, era impagable. Era un pequeño acto de rebelión, una forma de decir, no eres un dios, y yo estoy aquí para demostrártelo. Mis 6 ojos registraron sus rayos láser, su arma más potente. Esos rayitos sí podían ser un problema. Había sentido la presión sobre mi infinito, la forma en que lo desgastaba lentamente. Era una debilidad, una vulnerabilidad que tendría que considerar. Pero por ahora, había ganado esta ronda. Homelander había huido con el trasero al aire. Y yo, Satoru Gojo, el más fuerte de este planeta, había disfrutado cada segundo. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.